Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Nuestra democracia no funciona. Si bien los comicios para elegir gobernantes han sido validados por el pueblo, podemos afirmar que en los últimos 30 años, esto no ha sido suficiente para contar con una democracia plena. El clientelismo político que ha caracterizado las últimas campañas electorales nos debe hacer cuestionar seriamente la calidad de nuestras instituciones democráticas. Es un avance que ya no tengamos transiciones de poder violentas a través de golpes de Estado, como sucedió en la mayor parte de la historia del país. Sin embargo, nuestro sistema tiene graves fallas que han sido explotadas al máximo por quienes nos han gobernado en las últimas décadas. Nuestro diseño institucional es inadecuado, ya que ha facilitado que los distintos gobiernos ejecuten el gasto público con opacidad y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Y además, lo han realizado con la certeza que no habrá consecuencias, ya que la impunidad ha sido un signo distintivo de nuestro país. La clase política le ha jugado la vuelta al sistema. Ha encontrado los puntos vulnerables de nuestras instituciones y se han garantizado estar cubiertos bajo el manto de la impunidad. Las instituciones llamadas a fiscalizar para que los funcionarios públicos realicen adecuadamente sus funciones y no esquilmen los recursos públicos han terminado bajo la influencia del poder político. ¿Qué podemos hacer ante esta realidad? La ventana que se ha abierto en la actual coyuntura no debiera ser desaprovechada. Es posiblemente la última oportunidad que tengamos como sociedad para construir instituciones democráticas sólidas, que estén al servicio de toda la ciudadanía. Debemos ser conscientes que las funciones del Estado se han desnaturalizado, y si no se corrige esta situación, es posible que nos enfrentemos a una espiral descendente en materia democrática. Nos encontramos en un punto crítico en la vida del país, y como ciudadanos, debemos asumir la responsabilidad cívica que nos corresponde. Transformar la historia del país es una responsabilidad de todos. Bienvenidos a Dimensión. A través de la historia de la humanidad, los pueblos han luchado por su libertad, por su vida, por sus derechos, por su democracia, por la posibilidad de ser ciudadanos libres en naciones que funcionan, donde hay instituciones que operan, donde hay Estado de Derecho. También a través de la historia de la humanidad hemos visto que los pueblos luchan por ir evolucionando, por ir alcanzando éxitos, y también hemos visto que no se logran ni de inmediato ni en la primera batalla, que son victorias y éxitos a través de distintas generaciones. En muchos momentos quienes hacen las batallas no son los que logran alcanzar las posiciones para que los cambios se logren. Han habido muchos fracasos y al final ha tomado mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio y muchos dolores el que los pueblos logren ir avanzando y consiguiendo todos estos elementos que hacen la vida del ser humano correcta, con bienestar y con posibilidades realmente de progreso. Para discutir sobre un punto que tiene que ver con todo esto, que es Guatemala, en un punto de inflexión, tenemos a un relevante grupo de personalidades: la doctora Carolina Escobar Sarti, directora nacional de Asociación La Alianza, catedrática universitaria, escritora y columnista de prensa; el licenciado Philippe Chicola, analista político; y el licenciado Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional. Bienvenidos a Dimensión. Guatemala está viviendo sin duda alguna un momento crítico. A partir de abril podríamos decir que Guatemala cambió, realmente hubo un despertar, que si bien hubiéramos querido haber visto más de 1 millón de ciudadanos en las calles protestando y exigiendo cambios a raíz de los escándalos de corrupción que se publicaron, de las atrocidades que este gobierno ha venido cometiendo, que es más o menos la consecuencia y el resultado de una sucesión de gobiernos que lo que han sido es básicamente eso que ya se llama el sindicato del crimen o un conglomerado mafioso que ha secuestrado al Estado, a la democracia, y que se ha dedicado simple y sencillamente a ver el Estado como un botín del cual se aprovechan todo lo que pueden
y no tienen ningún escrúpulo. Esto obviamente ha venido provocando un deterioro extraordinario en nuestro país, en la sociedad, en la democracia, en las instituciones y en la moral del pueblo. El nivel de decepción es extraordinario y la frustración es aún más grande. Hay estudios serios que indican que más de un 70% de la población está de acuerdo con las protestas y que las ve bien, que son positivas, pero solo un 8% participa. Esto obviamente no es lo que quisiéramos ver, pero ese 70% ya es un motivo de esperanza. Por eso la pregunta obvia es, ¿Guatemala vive un punto de inflexión o solamente un momento de tensión que pasará pronto? Doctora Escobar, ¿usted qué opina de eso? Particularmente creo que no es un momento de crisis que pasará pronto. Creo que ganamos tres cosas ciertas y ya irreductibles, que es ciudadanía, juventud y calle. Y si no tenemos más en las calles es porque tenemos mucho del sistema político, del sistema público y privado que no dejan ir a las calles a quienes trabajan dentro de sus empresas o en el Estado. Entonces creo que es importante que pensemos que bien lo decías, Dionisio, que esto es un proceso, esto tiene que ver con un proceso que se está construyendo en reversa frente a la cantidad de años que hemos venido asistiendo a una serie de acciones de corrupción desde el Estado, pero no solo desde el Estado. Tenemos unos matrimonios muy funcionales de corruptores y corruptos que han estado tomando y secuestrando el Estado desde hace muchísimo tiempo. Entonces, particularmente yo creo que, a ver, me voy a pasar a la física porque hay que pedirle prestado a todas las disciplinas. Sí. En la física hay algo que se llama, dentro de las leyes de la termodinámica, la entropía. La entropía es cuando hay un gran desorden, y cuando hay un gran desorden se habla de un sistema muerto. Yo siento que eso es lo que nosotros estábamos viviendo. Un sistema totalmente muerto que funcionaba por arriba como un cascarón y adentro era un pudridero espantoso. Cuando se pasa del desorden al orden y se vuelve al orden es cuando hablamos de un estado perfecto, de un sistema vivo. Y eso es lo que yo siento que está pasando. Nosotros tenemos ya en estas tres cosas que yo decía, ciudadanía, juventud y calle, y ciudadanía quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Estamos accionando juntos, estamos haciendo alianzas impensables, teniendo movimientos estudiantiles que no existían. Entonces, yo sí siento que no es un momento de crisis, sino que es un punto de inflexión, un parteaguas, un hito en la historia de este país. Un momento de oportunidad. Por supuesto. Y por eso, el licenciado Chicola, es importante el profundizar sobre este momento de oportunidad. Un momento de oportunidad en el cual algunos actores importantes se han bajado del tren de la historia, han decidido quedarse pasivos y no han probablemente tomado el riesgo de haber, digamos, hecho las grandes decisiones que la historia, que el país, que el pueblo demandaban y siguen demandando. Casif es uno de ellos, con el momento en el que deciden no pedir la renuncia de Pérez Molina, probablemente algunas instancias del Estado, sobre todo el sistema de justicia, en no actuar en una forma más rápida y efectiva para poder dar este oxígeno que la democracia necesita. Entonces, esta oportunidad, ¿cómo se puede aprovechar más y cómo podemos evitar que Guatemala viva este momento tan importante de su historia, que lo viva como un momento de resultados reales, sensibles, factibles, y no que sea simplemente un momento de alegría, de esperanza, y que quede en eso? Bueno, yo creo que esto es como una pelea de box, y esto es una pelea a 12 rounds. Y los dos actores en contienda básicamente es esa coalición pro statu quo, donde están los partidos políticos y los actores que viven justamente del modelo de Estado como botín. Y del otro lado está esa ciudadanía, la sociedad en general que adversa a ese modelo corrupto. Creo que el problema fue que vimos que la batalla se ganaba en los primeros 2 rounds y que la salida de la ex vicepresidente Valdetti, la depuración del gabinete y de algunos funcionarios era la gran victoria del proceso. Bajamos la guardia y permitimos que el Congreso retrasara reformas importantes en materia electoral, en materia de compras y contrataciones y otros temas. Permitimos que los órganos de justicia empezaran a retardar procesos y creo que bajamos la presión sobre la depuración de personajes señalados de corrupción, no solo en el Ejecutivo, sino que en el Congreso y en otras instancias de poder.
Por eso creo yo que los últimos 3, 4 rounds o han sido empate o los ha ganado justamente la coalición pro statu quo. Pero el proceso continúa y la batalla hay que seguirla peleando, y ahí es donde creo que conforme la coyuntura vaya evolucionando y se generen nuevos espacios de oportunidad en base a esos puntos de inflexión, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el antejuicio de Otto Pérez? ¿Qué va a pasar con el antejuicio de Edgar Barquín? ¿Se va a levantar o no se va a levantar un caso contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti? Creo que son los siguientes rounds, y ahí es donde creo que necesitamos recuperar la energía, la fortaleza y la entereza de los primeros capítulos de esta pelea. Yo creo que la pelea no está perdida. Lo que pasa es que tenemos que volver a retomar la unidad. En su momento, en las manifestaciones del 25 de abril y 16 de mayo, había una unidad política, una unidad social. Las divisiones tradicionales del país no estaban emergiendo ahí. Segundo, había un tema o una consigna en común, que era la lucha contra la corrupción. Y tercero, había, creo yo, el sentido de oportunidad y la energía de explotar ese sentido de oportunidad. Yo creo que esas 3 variables tienen que retomarse, las tenemos que retomar todos a nivel de organizaciones sociales, a nivel de gremios, a nivel de medios de comunicación, de liderazgo social, para entender que en los siguientes rounds todavía necesitamos pelear contra ese statu quo que pelea con uñas y dientes para defender su modelo de Estado como botín. Por eso ese aparente despertar de la sociedad hay que volverlo a activar. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión Guatemala, un punto de inflexión. Bienvenidos, estamos en Dimensión. El tema de hoy es Guatemala, un punto de inflexión. Decía Arenas, esa oportunidad para seguir con el tema en el que estamos. ¿Cómo hacemos para activar realmente a la ciudadanía? Si sabemos por estudios serios que un 70% de la población ve de forma positiva las protestas y la necesidad de participar activamente como ciudadanos para exigir los cambios que hacen falta en el país, pero solo un 8% de la población está participando. ¿Cómo hacemos que sea el 70% el que participa? Porque ahí se lograrían cambios sin duda alguna. Yo creo que, bueno, tal vez el 70% es mucho pensar que puede llegar a participar, serían varios millones de personas, pero sí creo que algo que tenemos que tener muy conscientes es que estamos despertando de un daño que le hemos venido haciendo al país durante décadas. No son años, no son meses, son décadas. Lo que hoy tenemos de producto, de resultado en nuestra clase política, en esos corruptores, en toda esa gente que vive de la teta del Estado como viven, son muchísimas décadas de apatía, de una ciudadanía sumamente apática. Entonces, nos tardó tantos años destrozar al país como país, que no podemos pretender que en 1, 2 o 3 meses lo vamos a rescatar. Como guatemaltecos tenemos que saber que esto es como dice Philip, 12 rounds, yo creo que tal vez son 24 o 36, no sé, pero este es un proyecto de muy largo plazo, esto es una maratón, y tenemos que estar conscientes como ciudadanos que estamos en el principio. Yo no creo que sea el principio, creo que ya veníamos, se habían dado algunas señales de que la cosa podía cambiar de hace algunos años para acá, pero tenemos que como ciudadanos entender que esta es una batalla de muy largo plazo y activarnos en la medida de nuestras posibilidades. En lo que ¿Qué quiere podamos decir eso hacer? de que es una batalla de muy largo plazo? Porque si no logramos que la ciudadanía se active ahora y al final los rounds se pierden y quienes ganan son este sindicato criminal, este conglomerado mafioso que es el que nos ha venido gobernando hace mucho tiempo y que hoy sigue en control básicamente del sistema, excepto por quienes están luchando de verdad por hacer cambio, que son en primer lugar la CICI, que es a quien se debe que esto esté sucediendo, un ministerio público que por azares del destino cayó en manos de la licenciada Telma Aldana y está haciendo un extraordinario trabajo, y luego la parte de la sociedad que se ha activado con ellos a luchar por las batallas que se están luchando, pero necesitamos acciones inmediatas. Totalmente, pero te digo, pero entonces ahí estás poniendo un ejemplo muy sencillo. 2 instituciones, una nacional, una internacional, pero una nacional que finalmente está funcionando. Y nos tenemos pendiente la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas ha dado algunas señales de que puede funcionar. Pongamos la presión sobre la Contraloría General de Cuentas, apoyemos, fortalezcamos. O sea, al final del día lo que necesitamos como ciudadanía es fortalecer nuestras instituciones. Y las instituciones se fortalecen de 2 maneras, desde mi punto de vista.
Primero, garantizándonos que entren buenas personas. Tú lo mencionaste. El hecho de que la licenciada Telma Aldana esté al frente del Ministerio Público, pues le está dando al Ministerio Público una nueva oxigenación en lo que son las batallas en las batallas inmediatas de lo que realmente tenía el país de rodillas ahorita en el 2015. Pero nos faltan otras instituciones. Entonces necesitamos como ciudadanos, pues poner en la presión, poner el ojo, vigilar esas instituciones. Ahorita el día sábado hay un evento, una manifestación en contra o no en contra. Para mí es una señal de vigilancia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No es un tema de presión, no estamos presionando al sistema de justicia. Simple y sencillamente lo que estamos es diciéndole a los magistrados, no se nos ha olvidado cómo fueron electos, cuál fue el pacto político del cual ustedes son el resultado y por lo tanto necesitamos como ciudadanos estar vigilantes. Exigiendo un derecho ciudadano. Entonces, al final es que los ciudadanos estén claros de que esa vigilancia trae beneficios y hace que los líderes reaccionen. Doctor Escobar, ¿qué ganamos en esta crisis? ¿Qué perdemos? ¿Qué oportunidades estamos dejando pasar? Es una pregunta sola como para un programa, pero lo primero, yo quisiera irme ese pasito atrás que a veces me gusta para decir que tanto sí, para los que sueñan con la poliarquía, que es lo ideal, digamos, como para quienes sueñan con la democracia, como para quienes sueñan con la república, el poder soberano está en el pueblo y ahí coincido con los dos que me antecedieron, no hemos terminado de hacer uso de ese derecho soberano para un momento de inflexión muy seria. Yo no iría a elecciones en estas condiciones. Realmente no iría a elecciones en estas condiciones y no quiero decir con eso romper el orden constitucional, porque nunca hubo un orden constitucional, bueno, realmente no había un orden constitucional, era una fachada increíble. Entonces, tendríamos que proponer primero no ir a elecciones. ¿Qué hemos ganado? Hemos ganado músculo social, definitivamente, músculo político también. Ya pasamos de ser sujetos sociales simplemente a sujetos políticos y ojalá se extendiera mucho más. Las redes sociales y el internet han tenido muchísimo que ver. Por ejemplo, vemos lo que pasó en el caso, y ustedes vieron lo que pasó con Nómada y las preguntas sobre Valdizón. Fue porque se taguea, se aparece y se retoma. Creo que es importantísimo que sepamos que hay algo que está cambiando, que nosotros mismos estamos cambiando, pero que en estas condiciones vamos otra vez a soportar un orden de que nos va a costar muchísimo después rescatar. Entonces, ¿qué hemos perdido? Hemos perdido oportunidades que, como se decían antes, de pulsear más fuerte. Hemos tenido, en cierto sentido, miedo. Hemos dejado de salir a las calles. El miedo todavía nos come más de lo que nosotros imaginábamos. Por suerte, hay una generación joven que no está contaminada con el tema de la guerra que nos cruza a muchos de mi generación. Entonces, lo toman con mayor limpieza, digamos, pueden ir de manera más limpia a esto, pero yo sí creo fundamental que lo que hemos ganado y lo que hemos perdido solo va a reflejarse después en un momento de elecciones como el que vamos a tener el 6 de septiembre. Apenas nos quedan, yo sé que es un proceso largo, pero ahorita tenemos para las siguientes elecciones 39 días. ¿Qué vamos a hacer en estos 39 días? Sí. ¿Qué va a pasar con el sistema de justicia? Porque tanto si es república como si es democracia o lo que sea, el sistema de justicia es como la columna vertebral. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué está pasando ahorita con eso? El objetivo debe ser una república democrática, ¿no? Licenciado Chicola, Pérez Molina debió haber renunciado ya, por principio, por historia, por justicia, como un precedente necesario para el futuro y el destino de Guatemala. Por vergüenza. Simbólicamente. Además, es un símbolo y por vergüenza. En todo caso, eso no ha sucedido todavía porque no hemos logrado articular las fuerzas de la sociedad ni los factores que deben alinearse para que esto suceda. El problema que sigue habiendo entonces es que el Poder Ejecutivo sigue siendo una fuerza que limita, evita, obstaculiza y pone todas las trampas que pueda para que hayan cambios, para que sucedan las cosas que tienen que suceder. Por eso es un error histórico. El no haber realmente perseguido y llevado hasta las últimas consecuencias de lograr la renuncia de este presidente. Sí, porque veamos el caso de Roxana Valdetti. Está ahí un caso de corrupción en el que se señala directamente a su secretario privado. En esa investigación no aparece ella vinculada directamente,
pero la ciudadanía asume el rol de pedir su renuncia derivado de su responsabilidad política de tener a su mano derecha encargado de una de las mafias que más daño le hace al Estado por la erosión de la recaudación fiscal. Vamos a ver el caso del presidente y nos topamos que no es uno, sino dos de sus secretarios los que hoy aguardan prisión preventiva. Uno por haber dirigido o por al frente del Seguro Social haber permitido una serie de contratos anómalos que han costado la vida de 24 personas. Y el otro por dirigir una red de tráfico de influencias en la que cobraba a cambio de pedir favores. Es cierto, hoy tal vez directamente el presidente Pérez Molina no ha sido vinculado a un caso por el momento, pero solo su responsabilidad política de los nombramientos, de que estas personas, los círculos directos de confianza hayan estado involucrados en tantos casos de corrupción, creo que en cualquier país civilizado, por ética, por responsabilidad, por vergüenza, por compromiso con la ciudadanía, el presidente debió haber salido. Creo que el presidente todavía no está fuera de problemas. Todavía está que conozcamos qué va a ocurrir con el antejuicio. Es muy probable, yo sostengo la tesis que le van a levantar el antejuicio. Yo creo que el statu quo cerró filas para defenderlo, pero estamos viendo cómo hoy Líder, que es el otro actor del statu quo, también está siendo señalado de actos de corrupción. Entonces creo que a pura presión de calle, a pura presión ciudadana y a pura presión de depuración judicial, estamos empujando a que nuevamente le volvamos a poner el fuego al presidente. Y yo creo que ahí es donde se nos va a volver a abrir la oportunidad de llevar a un proceso, a una culminación final, todo este proceso de depuración. Y ahí es donde sí creo importante enviar un mensaje tajante. Es decir, no vamos a tolerar que un gobierno nos venga a ver la cara, como ocurrió con el Partido Patriota. No vamos a tolerar que tengamos un presidente que cada vez que estallaba una denuncia en medios, que se le hacían señalamientos de corrupción a su equipo de trabajo, se hacía el desentendido o minimizaba las denuncias. Eso es, creo que, el mensaje que llevaría a la renuncia del presidente. Es decir, ya no vamos a tolerar estos niveles de descaro de parte de las autoridades. ¿Cómo lo viabilizamos eso, no? Yo creo que ahí es donde entra recuperar la conciencia de las primeras 3, 4 semanas de la movilización. En cualquier país medianamente civilizado, todos estos personajes ya estarían en la cárcel, sí, no digamos renunciando. Por eso es que la necesidad de ese despertar ciudadano es mucho más grande de lo que hemos logrado. Y ese es un mensaje que yo pienso se debe dar desde todos los liderazgos de la sociedad civil, en decir, miren, lo que ha sucedido es muy bueno, pero tiene que ser mucho más grande. Creo que vamos a publicidad y volvemos en un momento para seguir en Dimensión y con el tema de hoy que es Guatemala, un punto de inflexión. Bienvenidos, Dimensión Guatemala, un punto de inflexión. Dice Arenas, la juventud. Si no es la juventud la que en este momento dice presente y además no solo de estar bien informada, con un análisis serio, etcétera, también decide estar en las calles, esto no tiene mucho futuro porque se habla de opciones como, por ejemplo, no tener elecciones, que sería el escenario perfecto, ideal. O sea, casi como que el resultado de un sueño positivo, pero no se encuentra la figura legal constitucional para que esto se logre, ¿verdad? Un gobierno de transición. Claro, un gobierno de transición del que se ha hablado de parte de algún grupo y tal, pero entiendo que no encuentran la figura constitucional para realmente articular esto de una forma que funcione. Pero entonces, ¿cómo hacemos para rescatar el momento? Mira, ¿Qué papel debe jugar la juventud? Yo creo que la juventud tiene varios papeles ahorita. Y no creo que solo la juventud. La juventud para mí es mucho más que solo los jóvenes. 70% de la población. 70% de la población, 70%, no, imagino que 80, 90% en redes. Hay 3.2 millones de usuarios de Facebook arriba de 18 años hoy. Hoy tenemos, desde mi punto de vista, que no hayan elecciones no es una opción. Lastimosamente, no solo no es una opción, sino que creo que no es una solución. ¿Y por qué no creo que sea una solución? Porque los sectores legítimos que quisiéramos que esto realmente cambie, no tenemos el poder político hoy para que realmente haya un cambio profundo, seamos realistas. O sea, hoy por hoy el poder político lo siguen teniendo los poderes corruptos.
Entonces yo creo que esta solución que suena utópicamente muy positiva de que no hayan elecciones, ¿por cuánto tiempo no van a haber elecciones? ¿Queremos que no hayan elecciones por 10 años, por 5 años? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a generar a los sectores legítimos ir a desarrollar las estructuras políticas que sí tienen los sectores ilegítimos para poder competir? Porque si no, los grandes ganadores de un rompimiento constitucional como ese seguirían siendo los mismos de siempre. Entonces, yo creo que, en primer lugar, como republicanos, definitivamente el rompimiento constitucional está fuera de... Bueno. Ahora solo déjame terminar. Sí creo que hay un momento histórico que podemos aprovechar. Y hay dos cosas históricamente importantes. Uno, el 6 de septiembre para mí es la manifestación más importante de los ciudadanos. Ir a votar el 6 de septiembre, votar inteligentemente, no permitir el voto, el famoso voto acarreado, no permitir la compra de votos. O sea, que realmente los guatemaltecos utilicen todas las herramientas que tienen a su alcance para emitir el voto más pensado posible, más inteligente posible. Yo creo que ahí ya puede haber una depuración de la clase política muy importante. Sí. ¿Ahora eso es realista? Bueno, todos estamos jugando ahorita en el plano de lo ideal y nuestra tradicional bola de cristal ya no está funcionando más que de un día al otro, porque cada día cambian las condiciones en este país. Varias cosas que yo quiero decir a esto. La primera es que me gustó mucho una pancarta que estuvo en sucesivas manifestaciones que decía: se metieron con la generación equivocada. Y voy a amarrar esto con algo que Mario Monteforte dijo una vez, que es: se va del amor a la muerte sin pasar por la vejez. Entonces, cierto, el 70% de este país es joven, pero estamos los jóvenes de corazón, de espíritu, que todavía creemos que este país tiene muchísimo que ver, que cambiar y que constituirse y consolidarse. Creo que es cierto, se metieron con la generación equivocada y que hay una fuerza estudiantil que no va a dar marcha atrás. Esa es una de las cosas. Luego, yo soy de las que sí creo que podríamos cambiar las elecciones de fecha, no quedarnos sin elecciones, porque para mí este mecanismo de la democracia del voto sigue siendo un mecanismo fundamental, no el único, hay muchos más. El del voto es apenas una mínima participación que deberíamos de sostener 4 años cada vez después de que votamos, ¿no? Cada uno de nuestros trabajos y nuestras vidas. Pero creo fundamental que no vayamos a sustentar un fraude electoral y vayamos a sostener unas elecciones que se han levantado desde tantas irregularidades que, por razones que ya conocemos, el Tribunal Supremo Electoral no ha castigado como ha debido castigar. Entonces, yo sí creo que existe una posibilidad. ¿Qué pasaría si, y hoy lo digo en la columna, qué pasaría si sube Alejandro Maldonado Aguirre a la presidencia, se propone una terna digna, honorable de sociedad civil y se hace mucha presión en el Congreso, que ya vemos que no nos oyen, pero intentaríamos? Entonces, ¿qué pasa si alguien de esa terna sube? Luego logramos una mayor independencia judicial porque las cortes están tomadas por la partidocracia guatemalteca y eso invitaría a agilizar procesos judiciales y bueno, así podríamos seguir. Yo creo que eso es tan ideal como el irnos a elecciones y creer que nuestro voto va a cambiar las cosas o seguir sosteniendo un orden va a cambiar las cosas, pero es lo que tenemos ahora, Dionisio. No tenemos salidas legales. Este es un sistema legal críptico que cada vez nos hace toparnos con callejones y en todos esos callejones tratamos de sacar lo mejor que podemos. Sí. Pero vuelvo a repetir una frase que hace ratos yo decía, que es en los callejones de la historia donde se cambia la historia de los países. Por eso el camino constitucional, entiendo, tendría que haber sido con la renuncia del presidente, claro, la elección de un nuevo vicepresidente y luego ellos convocaron a una asamblea constituyente. Esa habría sido. Que abre temas. Pero tal vez en esta línea de pensamiento, licenciado Chicola, hay muchos, incluso políticos, y algunos de ellos, de los políticos decentes, honorables, que sí los hay en Guatemala, aunque son muy pocos, uno de ellos, Ninette Montenegro, entre otros, han dicho que el sistema político realmente no se siente acorralado, que todo este movimiento que han visto lo siguen viendo con un alto grado de cinismo, de desprecio, y que todavía no se han dado cuenta del lío en el que están metidos, que realmente demuestra por qué son lo que son. Sí, yo estoy de acuerdo con esa aseveración. Y veamos el caso de Manuel Valdizón y Líder. Hay toda una movilización en redes sociales, en la calle,
enviando el mensaje no te toca, mostrando rechazo a lo que representa Manuel Valdizón. Manuel Valdizón creo que es el paradigma, o uno de los paradigmas de ese modelo del Estado como botín, es un candidato forjado sobre ese sistema. Y cuando vemos volteamos a ver las encuestas, nos topamos que todo ese movimiento joven de redes sociales, de calle, tiene un efecto prácticamente nulo en la intención de voto del candidato en las encuestas. Entonces, ¿qué dice el político? El político voltea a ver el movimiento de la calle, el movimiento de rechazo y dice, no importa, a mí me van a elegir por otros mecanismos. Y me van a elegir porque soy tan burdo y descarado que abuso de la necesidad de los segmentos más desfavorecidos del país y lo que entro es en una relación clientelar de compraventa de voto con estos sectores y estos sectores desarrollan esa relación de lealtad y van a votar por mí. Y entonces todo ese movimiento citadino, urbano, de clases medias, a mí me puede valer gorro porque básicamente en condiciones normales, en condiciones de ceteris paribus, yo voy a llegar al poder. Por eso es que vemos a Manuel Valdizón que se da el lujo de hacer amenazas de que si se siente su candidatura en el limbo jurídicamente, amenaza con hacer una marcha, una manifestación a la ciudad que se percibió como una especie de jueves rojo o un jueves negro 2.0. Se da el lujo de hacer una serie de visitas y una entrevista a un medio internacional en donde señala justamente al paladín de este esfuerzo anticorrupción, Iván Velázquez. ¿Por qué? Porque él siente que está blindado electoralmente. Él siente que todo este movimiento no le va a llegar. Y yo creo que el caso de Valdizón lo podemos replicar en pequeño a nivel de estos caciques, un señor Hichos, un señor Rivera en Quiché, que sienten que el proceso judicial es cierto, ya arrancó, pero que tienen una red clientelar en sus territorios que los va a reelegir. Entonces, ese divorcio entre lo que la clase política hace, ve y percibe versus lo que la ciudadanía organizada está moviendo, creo que es otro reflejo más de la podredumbre del sistema. Ahora, esto no es más que una expresión de ceguera, porque el pretender de que este modelo es sostenible es verdaderamente una locura. Sí, ya no se sostiene. Esto es insostenible. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Philip. Yo estoy de acuerdo con lo burdo, sí, lo burdo y lo descarado. Pero según unas encuestas más, unas encuestas menos, pero encuestas serias, no las payasadas que publican los políticos, Manuel Valdizón ha perdido entre 15 y 20 puntos de intención de voto de enero para acá. Si eso no lo tiene nervioso, no sé qué más lo puede tener nervioso. O sea, ha perdido entre 15 y 20 puntos. Hoy por hoy está con una intención de voto en encuestas entre el 26 y el 31%. Si él llega a ganar la primera, en primer lugar, si llega a ser candidato, si Barquín, en fin, si el caso Barquín no se da, si él llega a ganar la elección con 26, 28, 29%, tiene un alto riesgo de perder la segunda vuelta. Entonces yo no estoy tan de acuerdo que estén tan tranquilos. Sí creo que están tomando medidas desesperadas, sí creo que son burdos, abusivos, no, es peor descarados. Que eso, están dispuestos a cualquier cosa. Eso estoy de acuerdo, no tienen escrúpulos. Y ahí es donde también nosotros como ciudadanos también tenemos que estar dispuestos a defender a cualquier costa, no cualquier cosa, pero a cualquier costa, la libertad y la soberanía del pueblo. Entonces ahí es donde nosotros... Y yo sí creo, lamentablemente, por ejemplo, la propuesta de que no hayan elecciones, lo del tema de Alejandro Maldonado como presidente y una terna propuesta por la sociedad civil, tampoco está en la Constitución. O sea, la sociedad civil no tiene esos derechos dentro de la Constitución. Claro, esto no, entonces, sí, no. yo sí creo que si logramos un buen movimiento los próximos 36 días y le logramos llevar un mensaje a 1 millón y medio de guatemaltecos, de que piensen bien su voto, yo estoy 95% seguro que dos cosas pasan seguro. Uno, si Manuel Valdizón llega a ganar la primera vuelta, la gana muy debilitado. Y dos, le cambiamos completamente las fuerzas, la correlación de fuerzas en el Congreso. Pero veamos el problema. Así como dijimos que en un país civilizado el presidente debió haberse retirado, en un país civilizado que se dé tal nivel de golpe de señalar a un candidato vicepresidencial, de estar vinculado con una estructura de lavado de dinero, debería ser suficiente para que el partido implosionara o para que también, por vergüenza, el partido expulsara al candidato y asumiera los costos. Yo estoy hablando bajo la premisa de que todavía sea candidato. Ajá. Yo creo que él no debería pero otra de poder vez ser nos candidato. topamos, ahí es donde nos topamos también con las culpas
de la sociedad. Porque así como nos quedamos sin gasolina o no quisimos dar el paso de empujar a la salida del presidente, pues nos pareciera que en el asunto de Manuel Valdizón, si como sociedad no castigamos al político y al partido que se ha creado sobre la base de este modelo corrupto, vamos a seguir igual. Vamos a un corte. Guatemala, un punto de inflexión. Volvemos en un momento. Bienvenidos, seguimos en Dimensión, Guatemala, un punto de inflexión. Regresemos entonces al tema de cómo salvar el momento, cómo hacer para que para Guatemala no sea esta etapa, esta época que está viviendo de estos meses, un momento que pasó sin mayor consecuencia, que ese es el gran riesgo por el que han pasado cantidad, si no todos los pueblos a través de la historia de la humanidad y han tenido que vivir muchos momentos como este, con mucho dolor y mucho costo incluso de vidas, para poder al final haber logrado la cosecha, los logros, los éxitos que hacen a los pueblos civilizados, dignos, democráticos, libres y realmente soberanos de verdad. Entonces la pregunta es esa, otra vez, ¿este momento para Guatemala puede tener consecuencias reales, positivas, para que definamos este sendero de positivismo y buenas noticias? Doctora. No sé si tú querías decir algo. Bueno, yo creo que podría, si alguna de las cosas que estamos perfilando aquí sucediera, si se diera que, ahorita no podemos hablar de legalidad, porque tenemos un montón de candados por todas partes, de lo que sí podemos hablar es de legitimidad. Si legítimamente sucede que alguien por su responsabilidad política y administrativa, como es el caso del presidente, renuncia, si es el caso que un partido como el de Líder, por la responsabilidad que implica que un candidato a vicepresidente tenga los señalamientos que tiene, y si todo esto se va armando como un rompecabezas en 39 días, pues yo digo que sería un milagro. Y ahí podríamos vislumbrar un futuro, digamos, en el mediano plazo bastante más positivo. En el largo plazo, yo creo que sí podemos vislumbrar, ahorita, pasen o no pasen estos cambios, ya ciertas acciones en positivo a futuro. Vuelvo otra vez al movimiento estudiantil, creo que ahí hay una fuerza social traducida en sujeto político que va a cambiar muchísimo el rostro de este país, sigo creyendo que así va a ser, pero no podemos soltarlo. Aquí en Guatemala tenemos memoria corta y miedo alto, entonces con memoria corta y miedo alto nos cuesta mucho accionar y permanecernos en la lucha ciudadana. Entonces yo sí creo que tenemos ahí un asidero. Otro asidero es que ya sabemos, como nunca, tenemos información del sistema político y de las características de ese sistema político y de las leyes. Como nunca hemos hablado de una ley, de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, de la ley de contrataciones del Estado y otras muchas. Creo que ese es para aprovechar que ya hay un segmento amplio de población, sigue siendo élite, pero esto de alguna manera tendrá que ir llegando. Va permeando. Va permeando y yo creo que ahí hay otro punto de aprovechar. Y otro es que hay que rescatar e insistir que el costo social de la corrupción ha sido altísimo en este país. Y que si no nos fijamos que por ahí tenemos que empezar a rescatar el país, de verdad no lo vamos a rescatar. Yo creo que primero hay dos cosas fundamentales que tenemos que hacer en los próximos 36 días. Primero, estar muy, muy atentos de la ley electoral y partidos políticos que está queriendo aprobar el Congreso, que ya le empezaron a meter mano, ya hicieron las trampas. Eso es fundamental, que obliguemos a los diputados, y los diputados son obligables, obliguemos a los diputados a que aprueben una ley electoral de partidos políticos que de verdad haga un cambio estructural positivo para el país. Y segundo, las elecciones. Yo sí estoy convencido que la gran responsabilidad, así como guatemaltecos, no podemos ni siquiera tomarnos la responsabilidad de analizar nuestro voto, de investigar nuestro voto, para hacer un voto consciente y un voto bien informado y que logremos de esa manera el 6 de septiembre depurar a una buena parte de los, sobre todo de los diputados, estaríamos perdiendo una gran oportunidad para hacerlo. Ahora, y hay un tema conceptual muy fuerte. Philip dijo algo muy claro y es, se han ido polarizando inclusive las manifestaciones. Se ha dividido. Lo que vimos el 25 de abril, lo que vimos el 16 de mayo, se fue separando. Empezamos a ver manifestaciones ya con tintes ideológicos. Y yo sí creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, los líderes, inclusive los no tan jóvenes,
de que realmente eso no suceda. Tenemos que entender Bueno, que, parte de esto fue manipulado por esos poderes oscuros. por que supuesto, tienen pero sus propias, clase política. por eso mismo es ajenas. nuestra responsabilidad desmanipular o educar Sí. a esos jóvenes que no tienen esa información. perder el miedo. Y perder el Perder el miedo. miedo. ¿Y con qué objetivo? Con un objetivo bien sencillo. En Guatemala, nuestro análisis es que los de izquierda nos peleamos con los de derecha, o los de derecha nos peleamos con los de izquierda. Tú miras las columnas de opinión, miras la prensa, y está la izquierda peleándose con la derecha, mientras los corruptos hacen fiesta. Y los corruptos son de izquierda, de derecha, de en medio, de lo que sea. Ahí no hay ideología. Entonces yo sí creo que estos dos grupos, que tenemos muchísimo criterio y opinión, tenemos que entender que si no evolucionamos y no le damos vuelta a la página, aprendemos de nuestro pasado y nos preocupamos, los corruptos van a seguir haciendo fiesta. Entonces, ese es un tema que para mí, hoy en las manifestaciones, se refleja. Empezamos a ver mantas, empezamos a ver consignas, hubieron pancartas espectaculares como la que decía Carolina. A mí hay otra que me fascina, es ¿de qué me sirve manifestar como león si voy a votar como burro? Me parece excelente. O sea, tenemos que realmente aprender a votar. Pero realmente nosotros tenemos que entender que tenemos que librarnos de esa batalla ideológica. Las ideologías no son malas. Tú en Estados Unidos, en una misma familia, puedes tener a un demócrata que a un republicano. Aquí en Guatemala, si yo soy de derecha, el de izquierda es mi enemigo automáticamente. ¿Cómo va a ser eso? Sí, es una locura. Entonces, ese es un tema que tenemos que ayudar a evolucionar y a sobrepasar. Licenciado Chicola, ¿cómo hacemos para que este momento en la vida del país tenga consecuencias? Bueno, yo creo que primero, como decía Carolina, la agenda de reformas. Durante muchos años, cuando hablábamos de estos grandes temas de servicio civil, de compras y contrataciones, del tema judicial y electoral, nos planteamos las reformas posibles, porque pensábamos en un modelo político que no iba a responder a las demandas ciudadanas. Hoy por primera vez se abrió el espacio para hacer reformas deseables, que nos permitan, ideales, que nos permitan darle una vuelta de 180 grados al Estado. Yo creo que ese es un primer punto. Si no rediseñamos el marco institucional, al final no vamos a tener un legado de largo plazo. Segundo, creo que la depuración de la clase judicial, y esa depuración tiene que darse en dos vías. La depuración judicial, que ese trabajo, si sigue Ministerio Público, pues ahí van y hay que seguirlos apoyando y tiene que continuar, porque aquí básicamente, ustedes lo han visto en redes sociales, cuando está un caso de corrupción que vincula, por ejemplo, el jueves pasado al alcalde de Puerto San José, resulta que salen todas las denuncias de los ciudadanos que dicen, miren, pero mi alcalde aquí en Totonicapán, aquí en Ixcán, aquí en Jutiapa, también hace lo mismo. Entonces aquí la depuración tiene que continuar y hay que seguir viendo diferentes instituciones, diferentes poderes del Estado, porque la corrupción se nos metió por todos lados y esa depuración tiene que seguir. Pero también tiene que haber una depuración a nivel político-ciudadana, y es que el ciudadano tiene que castigar al candidato corrupto, al candidato involucrado en actos de corrupción, y como otra vez tomando el ejemplo de la física, tiene que llenar el vacío. Porque si vamos a depurar judicialmente a los malos y no vamos a asumir el costo de entrar, participar, de fundar nuestros movimientos políticos, nuestros partidos políticos, y vamos a volver a dejar los espacios como los dejamos hace 10, 15, 20 años, pues las mafias se van a regenerar y no vamos a llegar a nada. Entonces, yo creo que entre reformas, depuración judicial y una recaptura, si la quieren llamar así, o retomar el poder ciudadano y los espacios políticos por parte de la buena ciudadanía, de esas tres variables depende que aquí haya un cambio de largo plazo. Doctora. Sí, yo creo que es importante pensar que quienes quieren entrar a este juego, a esta correlación de poderes que se da en Guatemala en estas condiciones, se van a topar de frente. Por eso tenemos que cambiarlo de fondo, porque si no cambiamos de fondo, quien quiera entrar a hacer cosas buenas, en este marco le va a ser tremendamente difícil, o lo van a matar en el camino, o algo va a suceder. De ahí que lo primero que pensáramos era en cambiar las leyes como la ley electoral y de partidos políticos, la ley de contrataciones del Estado, de servicio civil, etcétera, porque creemos que esa es la columna vertebral, digamos, nuevas leyes que no nos pongan en estos callejones a la hora en que hay una crisis de país sobre la cual todos tenemos que tomar acción.
Sí creo que a nivel político, quienes entren también tendrán los nuevos que están, la sangre nueva que va a inyectarse en el sistema político, tiene que ir con una visión bastante más social que la que ha privado. Lo social ha estado reservado para las señoras, para el ámbito privado y para esos de la izquierda, que yo reconozco que hay muchísima gente en la izquierda como en la derecha que son reaccionarios ambos. Hay izquierda reaccionaria y derecha reaccionaria. Y todos tenemos ideología, porque ideología es lo que nos hace todos los días crear. Entonces todos tenemos ideología, pero yo ya no encuentro ni qué es izquierda ni qué es derecha. Las ideologías puras no existen hoy en el mundo y lo axiomático se pierde en la realidad. O sea que ahí estoy de acuerdo que hay muchos territorios intermedios que mucha gente defiende a manera de consigna sin tener suficientes bases. Entonces creo que este ha sido también un momento, una ganancia de este momento. Nos hemos encontrado todos los que no nos hablábamos y esto ha sido fundamental para el país y esto tampoco retrocede, tampoco retrocede. Entonces creo que ya dimos pasos sustantivos, pero que si no hacemos cambios de fondo nos va a costar muchísimo. Sí. Yo soy escéptica en eso, un poco escéptica y obviamente me dicen es que a veces sos pesimista. Si fuera, yo digo que soy una optimista informada y que por eso escribo y sigo creyendo en este país y no me muevo de este país. Porque ganas de irse a este país dan muchas veces, ¿no? Sin duda alguna. Pues ojalá algún día. Como dijimos al principio, a través de la historia de la humanidad, los pueblos han luchado por su vida, por su libertad, por sus derechos, por su democracia. Algún día Guatemala, ojalá ese día llegue pronto. Gracias, hasta la próxima. A ustedes los dejamos ahora con Dimensión Redes. Muchas gracias por habernos acompañado. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿crees que Guatemala está viviendo un verdadero momento de cambio? Alex Gutiérrez dijo, creo que el cambio se está gestando. El cambio debe venir desde los ciudadanos. La indignación con la manifestación es símbolo de cambios. No ha terminado. Lo extraño es que llevamos 3 meses y el repudio no termina. Hoy se está encaminando a un solo objetivo. Óscar Abraham Ayala Estrada agregó, lastimosamente no, existe indignación, pero los cambios están en las manos de los politiqueros. Mazul dijo, la intención se tiene, pero veo muy difícil que se realicen los verdaderos cambios. Lo que se está creando es confusión. Yo sí quiero cambios para Guatemala, donde se pueda trabajar tranquilamente y de forma honesta.